Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos visto? Buenos días, Dana. Buenos días, Jaime. Noemí, buenos días. Ariana, buenos días. Bueno, entonces no hay dudas. Entonces, ¿cómo podemos, mm, o así a grandes rasgos, dónde podemos decir que o cómo empieza la fase descompensatoria del choque o del shock?
ver, alguien que me pueda contestar. ¿Cómo era la pregunta, Toro? A grandes rasgos, ¿dónde podemos o cómo podemos decir dónde empieza el choque, la fase descompensatoria del choque? ¿O cómo empieza? Con la vasoconstricción periférica y el encharcamiento venoso. No, esa es la fase compensatoria. En la fase compensatoria se libera y la adrenalina es lo que hace vasoconstricción periférica. Pues tenemos vasoconstricción periférica y mal retorno venoso desde que inicia el choque, la fase compensatoria. Profe, ¿no es cuando la fase compensatoria se termina y empieza una mayor carga del flujo de sangre? Bueno, pues sí es lógico que es cuando termina la fase de la compensatoria, pero comienza un mayor flujo de sangre. Lo que no tenemos en el organismo es sangre, ¿sí? Por eso es que hay hipoperfusión. O sea, más rápido, pues. Eso es lo que desencadena todo el choque. No, acuérdense que más rápido el flujo, hay vasoconstricción, pero eso sucede, ¿sí?, desde el inicio del choque, en la fase compensatoria. No es cuando se le da solamente flujo a los órganos vitales, pero poco. No, eso lo hace la adrenalina. Está preguntando lo que pasa en la fase descompensatoria. ¿Dónde inicia la fase descompensatoria del choque? Pues lo que yo anoté y entendí es que empieza con la muerte celular de los epitelios de los vasos sanguíneos y es lo que provoca los microtrombos. Empieza entonces, pero esto es de forma general, ¿eh? O sea, no lo tienen que tomar. Yo, por ejemplo, empecé por los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero empieza por la muerte celular de aquellos tejidos, ¿sí?, que están más alejados de la circulación central y que sabemos que son los tejidos epiteliales, ¿sí? Entonces, la fase descompensatoria empieza o la podemos llegar a distinguir cuando empieza a haber muerte celular. Ahora, ¿por qué se empieza a dar esta muerte celular? Porque el choque empieza con hipoperfusión y la fase compensatoria del choque ocasiona una vasoconstricción periférica. Y entonces estos tejidos que estaban teniendo hipoperfusión empiezan a tener una mayor hipoperfusión porque hay vasoconstricción periférica. Les va a llegar menos cantidad de irrigación, ¿sí? Y esto empieza a verse reflejado en los tejidos que están más alejados de la irrigación, ¿sí?, que ya vimos que son los tejidos epiteliales. Ahora, los vasos sanguíneos no son los únicos tejidos epiteliales, ¿sí?, porque todo esto va a funcionar en un conjunto, o sea, en todo un organismo. No empieza por los vasos sanguíneos, el riñón, y empieza
por los pulmones, no, empieza en todo el organismo, en aquellos tejidos que están más alejados de la irrigación. Ahí es donde empieza la muerte celular. Entonces, esta hipoperfusión, que fue lo que desencadenó el choque, se vuelve más severa en esos tejidos que están alejados y empieza a haber muerte celular, ¿sí? Y si recordamos la estructura, por ejemplo, que tiene un epitelio descansa sobre una membrana basal. Ahora, un epitelio tiene un gran poder de regeneración, ¿sí? Por eso es que son los tejidos que se irrigan a través de difusión, porque son los tejidos que se pueden regenerar fácilmente. Las células epiteliales son las que mayor capacidad de mitosis tienen en un organismo. Entonces, si llegamos a perder células epiteliales, las podemos reparar fácilmente, siempre y cuando tengamos un lugar que nos permita hacer esa reparación. Y ese lugar que nos permite poner nuevas células epiteliales se llama membrana, que aquí está representada por una línea gris, ¿no? Aquí en este epitelio. Entonces, los epitelios descansan en esta membrana basal. Si la membrana basal, por ser de tejido de colágeno, su actividad metabólica, ¿sí?, es mucho menor, entonces va a costar más trabajo, más difícilmente se va a poder dañar la membrana basal. Si no se daña la membrana basal, ese tejido se puede llegar a regenerar fácilmente. Ahora, si esto persiste, se puede dañar la membrana basal y va a depender del tipo de órgano, ¿sí? Una de las características de los vasos sanguíneos es que tienen el vasa vasorum, ¿sí? Y esto les permite tener, a pesar de que se dañe la membrana basal, el vasa vasorum, ¿sí?, como está íntimamente relacionado con los vasos sanguíneos, puede llegar, el vasa vasorum generalmente se puede presentar de dos formas. Una que es una irrigación intrínseca y otra irrigación extrínseca. A ver si aquí por aquí lo tengo. Aquí está, miren. El vasa vasorum entonces es una irrigación del vaso sanguíneo. Y puede ser que haya un vaso, ¿sí?, un capilar que irrigue al vaso sanguíneo, que se presente, ¿sí?, de la parte interna del endotelio. De ahí nace, se va hacia la parte de la serosa y después vuelve y entra e irriga los tejidos del vaso sanguíneo. Y la otra posibilidad es que extrínsecamente llegue de otro vaso sanguíneo, salga un capilar pequeño e irrigue a este vaso sanguíneo a través del vasa vasorum. Pues esta posibilidad que tienen de estar en contacto con otros vasos sanguíneos le permite, ¿sí?, que si se daña un vaso sanguíneo se pueda llegar a reparar esa membrana basal a partir del vasa vasorum. Entonces, el poder de reparación de esos vasos sanguíneos, ¿sí?, es mucho más eficiente que cualquier tejido, gracias a ese tipo de irrigación que tiene.
Ahora, otra característica de los vasos sanguíneos es que este vasa vasorum puede llegar a crecer y convertirse en más capilares o puede llegar a sustituir a las arteriolas y las vénulas. Por eso es que nosotros en tejidos de nueva formación, en tejidos que se están, por ejemplo, en los tumores, que es algo que no se desea, ¿no? Pero los tumores, ¿sí? Tienen algo, y las zonas donde se dañan ciertos vasos sanguíneos tienen algo que se conoce como angiogénesis. Y la angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿A partir de qué se van a formar estos nuevos vasos sanguíneos? A partir del vasa vasorum. ¿Sí? Pero no van a ser vasos sanguíneos de gran calibre. Generalmente son de pequeño calibre, ¿sí? Y capilares. Entonces, si un tejido, por ejemplo, que tiene capilares y esos capilares y no se daña sus vasos principales, ¿sí? Pero varios capilares se rompen o se dañan, se pueden generar. Es una característica que va a tener el vasa vasorum, ¿sí? Que le permite el vasa vasorum. Entonces, también no es fácil que se empiece a dañar el cuerpo, ¿sí? Tiene muchos sistemas muy bien estructurados y muy bien diseñados para que en caso de que entre en choque, ¿sí? Pueda llegarse a corregir. Bueno, pero entonces estábamos comentando que hay una muerte celular. ¿Cómo se presenta esta muerte celular? Eso ya también ya lo vimos. La muerte celular empieza por hipoperfusión, y la hipoperfusión, el principal nutriente que necesita la célula para poder ejercer su función metabólica, pues es el oxígeno. Empieza a haber una baja concentración de oxígeno, ¿sí? En esas células. Y por lo tanto se va a elevar el CO2. No puede, se empieza a acumular el CO2. Esto nos lleva a una deficiente, ¿sí? Oxidación de la glucosa. Y nosotros ocupamos la glucosa para poder obtener energía en forma de ATP. Entonces empieza a haber una baja de ATP. Y el ATP proviene del ADP, ¿sí? Adenín difosfato. Adenosín difosfato. Y el adenosín trifosfato pues no se puede formar. Y entonces empieza a acumular el ADP. Por lo tanto, si no hay ATP, pues baja o se empieza a ver una inactividad de la bomba de sodio y potasio. Y entonces este sodio, que es un ion osmótico, entra a la célula, y al entrar a la célula y acumularse ahí, jala agua, ¿sí? Y la célula no puede también degradar la glucosa. Aparte, empieza a incrementarse la glucosa porque si recordamos en la fase descompensatoria, algo que pasaba es incrementar la glucosa en sangre. Y entonces estas células sí les está llegando glucosa, ¿sí? Y hay una gran cantidad de glucosa en sangre porque se presenta lo que es la gluconeogénesis, ¿sí? Y aparte hay una estimulación de la adrenalina para que se produzca la glucogenólisis. Y entonces hay grandes cantidades de glucosa que entran a las células, pero que no se puede oxidar. Se oxida solamente a partir de la fermentación. Y entonces por eso empieza a subir en la concentración de ácido láctico, que va a ser el medio, en un medio ahí en la célula va a ser una célula ácida, ¿sí? El medio de la célula se empieza a volver ácido
Entonces hay una acidosis celular. Y esta acidosis celular, ¿sí?, junto con la oncosis va a dañar células, a membranas celulares, principalmente primero de los organelos y posteriormente la membrana celular. Los lisosomas son un organelo que tiene una membrana. Entonces estas membranas se dañan, salen esas enzimas lisosomales al medio. Esas enzimas lisosomales no son otra cosa más que hidrolasas, ¿sí?, que nosotros las podemos distinguir o podemos clasificar de acuerdo a lo que degradan. Por ejemplo, tenemos a las DNasas, a las amilasas, a las lipasas y a las proteasas. Y que van a degradar, pues, DNA, proteínas, lípidos y carbohidratos. Van a empezar a romper los enlaces de estas moléculas. Y entonces empieza a haber una degradación de las células y empieza a morir esta célula a través de la necrosis, ¿sí? Entonces se presenta la oncosis, ¿sí?, que nos lleva al punto de no retorno, y cuando estamos ya en el punto de no retorno, si se corrige, por ejemplo, este proceso con la fase compensatoria del choque, podemos llegar a quitar esto que originó el choque y se empieza a corregir el cuerpo, porque es lo que generalmente pasa, ¿sí? Empezamos a tener estos sistemas compensatorios y pueden llegar y se quita el estímulo principal que originó el choque. Muchas células quedan dañadas en su ADN y en sus membranas, y estas células posteriormente van a morir por apoptosis, y algunas han muerto por necrosis. Y entonces hay una inflamación sistémica, ¿sí? Cuando hay muerte por necrosis de varias células en un organismo, hay una inflamación sistémica, y a este proceso se le conoce como un síndrome, ¿sí? Y es el síndrome de inflamación sistémica, ¿sí? Y entonces tenemos inflamación en todo el cuerpo. Entonces imagínense cuando un paciente, un individuo, entra en la fase en choque, entra en la fase compensatoria y logra, ¿sí?, con esta fase compensatoria o esta primera fase del choque, nos ayuda a sobrevivir a esos eventos, ¿sí?, nocivos. Pero tiene algunas repercusiones posteriores si esto perdura. Entonces, si nos ayuda a sobrevivir y entramos en choque, ¿sí?, cuando salimos del choque, podemos llegar a tener una inflamación sistémica. Y esta inflamación sistémica nos va a llevar a varios cuadros. Por ejemplo, ya tenemos la inflamación. Sabemos que dentro de la inflamación cuando se produce la inflamación, hay una elevada permeabilidad de los vasos sanguíneos. Hay secreción, por ejemplo, de algunas sustancias como la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, iones de hidrógeno, ¿sí?, porque está elevada el pH. Y muchos de estos lo que van a hacer, van a estimular
las terminaciones nerviosas. Y entonces imagínense a un individuo que después de que entró en choque, entró en la fase compensatoria, se le quitó ese estímulo que provocó el choque, regresó. ¿Cómo se va a sentir ese individuo después de este evento? ¿Alguien que me pueda decir cómo se va a sentir este individuo? Perdón, profe, me repite la pregunta. ¿Cómo se va a sentir un individuo después de que entró en la fase compensatoria del choque? ¿Y ya se recuperó? Como mareado o débil. Con la adrenalina. Va a tener un ritmo cardíaco elevado. Bueno, la debilidad sí, porque, por ejemplo, se está gastando una gran cantidad de energía, ¿sí? Para compensar todos estos eventos. ¿Por qué va a estar mareado? Podría estar mareado por la poca circulación que lleva al cerebro o algo así. No, pues se supone que es lo que estamos cuidando, ¿no? El sistema nervioso. Si ya hubo algo que dañó el sistema nervioso, entonces ya no estamos en la fase compensatoria. Se supone que la fase compensatoria es para procurar que los órganos principales estén funcionando bien. Va a estar agitado. Después de que entre en choque, ¿sigue estando agitado? Que yo le estoy preguntando ya después de que salió del choque. Pues si dice que estimula las terminaciones nerviosas, pues va a estar más sensible o susceptible a, pues por ejemplo, a la inflamación, ¿no? Y esas cosas, o no. ¿Al qué, perdón? Va a estar más susceptible, pues, por ejemplo, a la inflamación que lo ocasionó. Tal vez va a estar más, no sé, adolorido o así. A ver, ¿cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Inflamación, dolor, rubor y no recuerdo cuál otro. Dolor, rubor, color, tumor y pérdida de la función. Así, entonces, esos signos, si ya vimos aquí en esta diapositiva que ese individuo tiene inflamación sistémica, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar signos, ¿sí? En ese individuo, o vamos a obtener signos en ese individuo que tengan relación con los signos cardinales de la inflamación, ¿no?
Entonces, eso es lo que quiero que me contesten. ¿Cómo lo vamos a ver a ese individuo? Rojizo, ruborizado, Ruborizado. Pero, ¿y si es un perro? Y aparte negro, ¿qué? sencillas, checar. ¿Qué, perdón? Checar en las encías o en partes donde se ven. No, pero yo no le estoy preguntando qué checamos, cómo lo vamos a ver, o sea, cómo va a estar ese individuo. Con una frecuencia respiratoria más rápida y con una inflamación generalizada, una inflamación sistémica, se va a ver más inflamado de todo el cuerpo. Sí, pero es lo que yo acabo de decir, o sea, ya tiene inflamación sistémica y además, si ya salió de la fase compensatoria del choque, ¿sí? Si ya se corrigió esto que originó el choque, ¿por qué va a tener la frecuencia cardíaca elevada? Al contrario, ¿no? Empieza a tenerla en un rango de referencia normal. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo estaría, profe? Pues es lo que yo quiero que ustedes analicen. O sea, de nada sirve que yo les esté diciendo muchas cosas si ustedes no forman ese rompecabezas que se llama organismo, ¿sí? Y saben cómo se va a ver esto que estamos haciendo nosotros. Lo estamos viendo nosotros a nivel celular, de tejidos y orgánico, ¿no? De órganos y sistemas. Ahora, ¿cómo se va a ver ese individuo? Pues se va a ver cabizbajo, sin mucho movimiento, Cansado, está cansado porque se le agotaron las cansado, reservas. Se le ve, y se le aparte, agotó, de carbohidratos. Ajá. Eso ya. aparte, no se va a querer mover, porque uno de los signos cardinales de la inflamación es el dolor, ¿no? Va a estar adolorido. Esa es otra, o sea, esa es otra cosa que va a tener ese individuo. Va a tener dolor en todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué más? No tendría fiebre debido pues debido a eso también que tiene que ver con los puntos cardinales de la inflamación. Se origina calor, ¿sí? El calor lo vamos a ver en los epitelios, no, no solamente y nada más. El calor se origina por el elevado metabolismo. En este caso, se disminuyó las reservas calóricas. Entonces, en ese individuo, ¿sí? Sí podemos llegar a tener una elevada temperatura, un poco de fiebre, ¿sí? Después de este evento. ¿Qué más? Pues le va a doler todo el cuerpo,
se va a sentir cansado por la falta de energía, va a tener un poco Profesor, de fiebre. ¿Sí? al principio dijo que estaba agitado, entonces ¿tendría taquipnea o ya no tendría en este momento? No, está agotado. O sea, si está agotado, o sea, si ya se recuperó de la fase compensatoria, ¿sí? Si ya está cansado, si se bajaron sus reservas calóricas, eso quiere decir que cuando ya sales, ¿qué va a pasar con el sistema nervioso autónomo cuando ya saliste de la fase del choque? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál se va a activar? El parasimpático. ¿Y El que va a ese qué hace? destruir todo. ¿Va a deprimir las funciones o bajarle los ritmos? No, 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 no las baja. Las va a llevar a la homeostasis. Y la homeostasis son los eh, Normal. rangos de referencia normales. ¿Sí? Eso va a ser el parasimpático. Entonces, si nosotros con el choque activamos el simpático, posteriormente, si sale ese individuo del choque, se recupera del choque, es porque se activó el parasimpático. ¿Sí? Y el parasimpático siempre te va a llevar a la homeostasis. Entonces, ¿por qué va a estar agitado? ¿No? No tiene por qué estar agitado. Si está agitado, todavía no sale del choque. ¿Qué más tiene ese individuo? Por ejemplo, ¿estará deshidratado? Sí, Sí, ¿Por qué? que perdió agua en los vasos sanguíneos. Sí, pero ¿por qué? O sea, ya sabemos que el agua está ahí en los vasos sanguíneos y que si No, está, pero lo más seguro es que salga de ahí, pero ¿por qué? por la, que como hay una inflamación sistémica, el calor hace que las capilares o los vasos sanguíneos se, ¿cómo se dice? Tengan Se, perdón, una elevada permeabilidad. exacto, eso, una elevada permeabilidad, lo que no Elevada encontraba. permeabilidad, hay salida de agua. No. Entonces, este individuo, a pesar de que no tenga una pérdida hacia el exterior, hacia el medio ambiente de agua, está deshidratado. ¿Sí? Pero esta deshidratación, ¿sí?, es muy subjetiva porque realmente no perdió esa agua o generalmente no perdió esa agua, a no ser que sea este choque sea por deshidratación, pero no perdió el agua, sino que el agua se pasó a otros compartimentos, principalmente al compartimento intersticial. ¿Sí? Y podría recuperar esa agua que se encuentra en el edema, o sea, en los edemas, se puede Claro que volver a sí, recuperar. claro que sí. Entonces, por eso dice que es como una deshidratación subjetiva. Sí, porque realmente no se le salió el agua. La tiene Sí, en el espacio, no la tiene en el espacio vascular, la tiene en otro espacio que es el espacio intersticial. entonces, ¿Sí? sí, sí.
Bueno, hace rato me estaban diciendo de las mucosas. Me dijeron que hay que verle las mucosas. ¿Las mucosas qué tienen? ¿O qué ocasiona la inflamación? Ya vimos varias situaciones, ¿no? El dolor, el calor. Ahora, con esto del edema, ¿cómo se van a ver los tejidos periféricos? Un poco agrandados de tamaño, ¿no? Porque hay líquido de más en los espacios intersticiales. Y este líquido, si se acompaña de células, se convierte, de ser un edema, se convierte en un exudado. Y me decían que se ponía rojo, ¿no? Pero si es una vaca color negro y tiene la piel oscura, pues en las vacas y en los animales no se ponen. Los humanos sí es muy fácil distinguir esa coloración, ¿sí? Pero en los animales no. Entonces sí vamos a ver las mucosas. ¿Qué tienen las mucosas? Serían un poco más agrandadas y de color rojo, de un color rojo más fuerte. Tienen congestión, ¿sí? Ok. Tienen congestión. Están congestionadas. Al tener congestión, ¿sí se verían de esa manera o se verían diferente a Se como lo verían describí? rojas se verían rojo. Rojo. Ok. Rojo cereza, ¿sí? Normalmente las Ok. se ven rojo, rosa pálido, ¿sí? En este caso se verían rojas. Y ahí ya tenemos relacionado los signos de la inflamación, los signos cardinales de la inflamación, con lo que nosotros podemos llegar a notar en un individuo después de que salió del choque, ¿no? Y si no ha salido del choque, estos mismos signos los vamos a llegar a observar. Pero si empieza a haber muerte celular, va a empezar a haber también una disfunción de órganos. Y aparte, algo que nos puede llegar a indicar que este individuo no ha salido del choque es que aparte de esto que acabamos de ver, va a tener activado todavía el simpático. Y si no ha salido del choque, va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, va a estar con una actividad acelerada, ¿sí? Va a estar con un metabolismo más alto. Sería agitada, ¿no? Sí, va a estar como agitado cuando no ha salido de la fase, bueno, cuando no ha salido del choque. Del choque. De la fase compensatoria. Bueno, y aquí hay esto está muy buena la diapositiva, la imagen, porque aquí nos indica algunas cosas que hacen los epitelios, ¿no? Entonces ya vimos que hay muerte de los epitelios. Por ejemplo, las funciones de los epitelios son de protección, ¿no? De protección. Por ejemplo, la piel nos protege y nos va a proteger de lesiones mecánicas o de patógenos. ¿Qué pasa si se daña la piel? Pues los patógenos empiezan a poder llegar a penetrar esa piel. También nos ayuda a la difusión de gases, ¿sí? Estos epitelios. En el caso del pulmón, también nos ayuda a la absorción de moléculas en el aparato digestivo. Nos ayuda a la filtración de sustancias, ¿sí? En el riñón.
Y en el riñón nada más a la filtración, es la filtración, secreción y absorción. Y en las glándulas, ¿sí?, nos va a ayudar a la secreción, las glándulas exócrinas. Nos ayuda a la secreción de sustancias. Entonces, las actividades de los epitelios, pues no son nada sencillas, ¿no? Es uno de los tejidos, así como todos los tejidos son muy importantes, ¿de acuerdo? Pero esto va a depender de acuerdo al órgano en el que se encuentran. Entonces, es por eso que tenemos que también saber o comprender que si esta fase compensatoria del choque tiene repercusión en los epitelios, también es un trastorno grave, ¿no? Pero dentro de la gravedad es el menos grave porque hay otros tejidos que no se pueden reparar tan fácilmente, como los epitelios. ¿Cuáles son los tejidos del organismo? Hemos estado hablando del tejido epitelial. ¿Qué otros tejidos tiene el organismo? ¿Cuántos son? Tejido conjuntivo, tejido... Cuatro. Son 4. Nervioso, conjuntivo, epitelial, me falta uno. Muscular. Muscular, sí. Muscular, así es, ¿sí? Tejido conjuntivo, epitelial, nervioso y muscular. Y la combinación de estos tejidos nos dan a los órganos, y la combinación de órganos nos dan a los sistemas o aparatos, ¿sí? Y la combinación de aparatos o sistemas nos dan un organismo. Así es. Entonces, los tejidos tienen diferentes funciones y uno de los que tiene unas funciones más variadas es el tejido epitelial. Uno de los que se repara más fácilmente comparado con los otros tejidos es el epitelial, ¿sí? Es un tejido muy importante, todos son importantes, ¿no? Pero a veces le restamos importancia a los epitelios y son tan importantes como cualquier otro tejido, ¿sí? Y más vamos a ver que si estos tejidos epiteliales se dañan, tenemos órganos o sistemas que no pueden funcionar si hay un daño en este epitelio. Por ejemplo, en estos 4 funciones, ¿cuál creen que sea el más vital? ¿Sí? Si deja de funcionar. El de transporte, difusión de gases. El de difusión de gases, ¿no? Entonces, el pulmón también tiene un epitelio que se puede llegar a dañar y se interrumpe el transporte de estos gases. Y entonces el individuo empieza a dejar de respirar, ¿no? De obtener oxígeno y sacar CO2. Bueno, otra cosa que va a pasar en la fase compensatoria, perdón. Esto ya ve este cuadrito que está en la parte superior del lado izquierdo, ya lo habíamos visto, ¿no? Que se desencadena lo que es un sistema que nos va a ayudar a obtener energía de otros lugares, pero en un periodo más largo, porque va a ser a través de estímulos hormonales. Entonces, cuando se activa el hipotálamo, cuando está la fase compensatoria del choque y hay una actividad hipotalámica, va a secretar hormona reguladora de corticotropinas y la va a mandar a través del sistema portohipotalámico hipoficiario a la hipófisis anterior o adenohipófisis. Esta se estimula y va a producir la hormona adrenocorticotrópica.
Y esta hormona adrenocórtico-trópica va a viajar a través del torrente sanguíneo hasta la corteza adrenal para que esta corteza adrenal produzca el cortisol. Y el cortisol estimula la gluconeogénesis en el hígado. ¿Sí? Y esta gluconeogénesis es producir glucosa a partir de compuestos que no son glucosa. ¿De dónde la va a producir? De las proteínas y de los lípidos. Y entonces el cortisol ayuda a remover los lípidos, ¿sí? Y va a ayudar al catabolismo proteico. Todo esto va a ser en el hígado. El hígado es el único tejido que puede llegar o que tiene esta actividad enzimática para producir compuestos que no son glucosa y convertirlos en glucosa. Y entonces se da el catabolismo proteico, ¿sí? Pero algo que va a surgir después del catabolismo proteico, pues son son las cadenas de carbono que nos van a ayudar para sintetizar glucosa. Y un compuesto que se va a presentar o que se va a empezar a producir extra después del catabolismo proteico son los elementos libres de nitrógeno. Y los elementos libres de nitrógeno, ¿sí?, los tiene que metabolizar el hígado y convertirlos en urea. Pero si estos se llegan a acumular en demasía, como sucede en el choque, el hígado no tiene la capacidad. Acuérdense que el hígado también está considerado como un órgano periférico, ¿sí? Y entonces no le está llegando también buena irrigación. Y lo estamos haciendo trabajar muchísimo porque se están generando tóxicos. Y uno de esos tóxicos son los elementos libres de nitrógeno. Entonces, el acúmulo de elementos libres de nitrógeno, ¿sí?, y que no se pueden llegar a convertir en urea, dañan los epitelios. Esto, por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema, por ejemplo, los animales que son carnívoros, es para que se den una idea, nos vamos a salir un poquito del tema. Los animales que son carnívoros, ¿sí?, consumen grandes cantidades de proteínas. Y entonces estos animales en su metabolismo generalmente tienen la gluconeogénesis. Van a ocupar esas proteínas para producir carbohidratos. Y entonces generan una gran cantidad de elementos libres de nitrógeno. Por ejemplo, tenemos al gato. El gato es un carnívoro estricto, ¿sí? Consume grandes cantidades de... No es lo único que consume, pero consume grandes cantidades de proteína de origen animal. Y genera elementos libres de nitrógeno. ¿Qué pasa si este gato empieza a tener problemas en el hígado? Estos elementos libres de nitrógeno se empiezan a acumular en el cuerpo y empiezan a tener daño en los epitelios. Los elementos libres de nitrógeno dañan los epitelios. Y uno de los epitelios que más podemos llegar nosotros a observar ese daño es en el tracto gastrointestinal. Principalmente lo podemos llegar a observar en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque estos elementos libres de nitrógeno se reciclan a través de la saliva. Se acumulan en las glándulas salivales y salen a la cavidad oral, ¿sí?, para reciclar esos elementos, para reciclar ese nitrógeno. Y entonces, si tenemos en la cavidad oral unas grandes cantidades de elementos libres de nitrógeno, esos gatos, ¿sí?, que no les sirven los riñones, vamos a ver que van a empezar a tener úlceras en la cavidad oral. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si un gato deja de comer? Va a obtener
su energía a través de las proteínas, pero sus proteínas propias, ¿no? Y entonces va a haber un catabolismo de las fibras musculares. Y entonces, por ser un carnívoro, ¿sí?, vamos a ver que si un gato deja de comer, va a perder masa muscular rápidamente, a diferencia de lo que son otras especies, como el perro, ¿no? Que el perro es un carnívoro no estricto. El perro puede comer otras cosas y su metabolismo no se basa en la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces el perro sí puede llegar a consumir otras, es un carnívoro no estricto, entonces puede llegar a consumir otras fuentes de energía y las puede llegar a utilizar. El gato no es que no las pueda utilizar, sino que las puede llegar a utilizar en una medida muy, muy poca, ¿no? Y entonces, si un gato deja de comer en 3 días, vamos a ver que está muy deteriorado físicamente. Y un perro, ¿sí?, si no está perdiendo energía por otro lado, que podría ser el dolor, ¿sí?, si no tiene tanto dolor y deja de comer 3 días, casi no se va a notar que está perdiendo masa muscular. Entonces, estos elementos libres de nitrógeno también pueden llegar a pasar la barrera hematoencefálica y llegar directamente al sistema nervioso central. Y van a empezar a causar problemas en las neuronas. Esto es cuando ya hay una elevada concentración. Entonces, ese es el daño que los elementos libres de nitrógeno van a empezar a provocar, ¿sí?, una vez que empieza el catabolismo proteico. También el cortisol estimula el catabolismo de los lípidos o la lipólisis para obtener energía. Y si nosotros hacemos la lipólisis, como un elemento secundario se producen los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos se tienen que eliminar por la orina. Los elementos libres de nitrógeno se convierten en urea y la urea se tiene que eliminar o se elimina principalmente por la orina. Entonces, ¿qué va a pasar con esos cuerpos cetónicos y la urea? Se van a acumular porque si recordamos un poquito acerca del choque, lo que no se está produciendo es orina porque se pretende no sacar agua, ¿no? Se pretende almacenar agua porque es lo que nos hace falta. Y entonces estos cuerpos cetónicos, ¿sí?, son ácidos y contribuyen entonces a una acidosis metabólica. O contribuyen a la acidosis metabólica, ¿sí?, porque se empiezan a acumular en el cuerpo, los cuerpos cetónicos. Por eso es que se le conoce como fase descompensatoria, porque en la fase compensatoria se empiezan a producir sustancias que, si no se arregla esto rápido, se empiezan a concentrar y pueden ocasionar más daño del que ya estaba llevando en esos momentos, ¿no?, por lo que desencadenó el choque. Hay un proceso, por ejemplo, que a lo mejor lo han oído, que se llama cetoacidosis diabética, en el cual hay los individuos que tienen diabetes pueden entrar en una cetoacidosis, acúmulo elevado de cuerpos cetónicos, y que los lleva a una acidosis metabólica. Y si se acuerdan un poquito cuando vimos pH,
la acidosis metabólica también es muy peligrosa, ¿sí? Porque se empiezan a inactivar todos los sistemas metabólicos que tiene el cuerpo. No puede funcionar bien si tenemos una acidosis. Y la acidosis también, por ejemplo, si tenemos gran cantidad de hidrogeniones, surgen gran cantidad de radicales libres. Y los radicales libres dañan membranas celulares, dañan el DNA. Y en este organismo, por ejemplo, en la fase compensatoria, ¿sí? Hace que el organismo entre en una acidosis metabólica. Entonces, otra cosa que tenemos que sumar ahí cuando llegamos a la fase descompensatoria, hay una acidosis metabólica. Y cuando estamos hablando de cuerpos cetónicos, es una cetoacidosis metabólica. Bueno, este es el de los vasa vasorum, ¿sí? Fíjense cómo nace un vaso sanguíneo o está originado un vaso sanguíneo de adentro del vaso, del lumen, hacia afuera. Llega a la parte más externa y después esos capilares empiezan a entrar a perfundir lo que es el vaso sanguíneo, ¿no? El propio vaso sanguíneo. Y hay otra circunstancia aquí, es interna, ¿no? Y externa es que llegue otro vaso sanguíneo, ¿sí? Está cercano y que emita algunos capilares hacia otro vaso sanguíneo. Y la parte venular, pues es muy similar, ¿no? La vena que está cerca recoge, ¿sí?, la sangre que sale de la irrigación después de que ya se llevó la irrigación en el vaso sanguíneo, en la parte venosa. Esto es un esquema de cómo están los capilares y se fijan los capilares. Sí, este es un capilar sanguíneo, un vaso sanguíneo del vasa vasorum, cómo está penetrando lo que es la adventicia, la media, llega a la íntima, pero ¿qué pasa con la parte del epitelio? Si se fijan, el vaso sanguíneo llega a la parte subendotelial y ahí después, a través de lo que es la difusión, va a nutrir al epitelio, ¿sí? Pero el vaso sanguíneo, los capilares no llegan hasta los epitelios. Bueno, esto también lo estábamos viendo la clase pasada. Este es un alvéolo y vean cómo está íntimamente relacionado con los vasos sanguíneos, ¿sí? Y todos los vasos sanguíneos, así como el alvéolo, pues tiene epitelio. Por ejemplo, aquí este individuo, si está en la fase compensatoria del choque, tiene taquipnea, ¿no? Está respirando muy rápido y tiene incrementada la circulación, ¿sí?, de los órganos principales: corazón, pulmones y sistema nervioso. Y yo, por ejemplo, soy un clínico de una clínica de pequeñas especies, veo un perrito que me traen con esas características, ¿no? Acaba de entrar en choque, yo sé detectar bien el choque, veo que tiene taquicardia, taquipnea, las mucosas por la actividad de la adrenalina las tiene pálidas, ¿sí? Y veo que tuvo una hemorragia fuerte, detengo la hemorragia
y digo, bueno, si está en choque, le paso líquido rápido, ¿no? Le pongo una solución, ¿sí? Y ese individuo necesita líquido, aunque no haya perdido tanta sangre, ¿sí? Necesita líquido y le paso líquido en media hora, le paso grandes cantidades de líquido. ¿Qué le va a pasar a ese individuo? A ese paciente, ¿qué le va a pasar? Acuérdense, hay vasodilatación central, vasoconstricción periférica. Podría crear edema, un motórax. Así es, ¿no? Porque está incrementada la irrigación a nivel de los pulmones. Entonces, lo que no tanto hemotórax, que creas edema pulmonar, ¿sí? Y además está incrementada la irrigación del sistema nervioso central, edema cerebral. Nosotros por quererlo ayudar, ¿sí? Que decimos, es que le falta agua, está en choque y le tenemos que dar agua. Y se la damos muy rápido, eso es lo que vamos a crear con ese paciente. Un edema pulmonar y un edema cerebral, porque está incrementada la irrigación de esos órganos, a expensas de los que queríamos nosotros perfundir, ¿no? Con más agua. Nosotros queríamos darle agua porque los que están sufriendo son los órganos periféricos, pero no nos dimos cuenta o no nos acordamos que el choque, cuando inicia, causa vasoconstricción periférica y vasodilatación central. Y le pusimos líquido, ¿sí? Para quererlo ayudar, y lo que le ocasionamos es un edema pulmonar y edema cerebral. Y el paciente se nos muere. ¿Y qué le decimos al dueño? Que no aguantó. No aguantó, ¿no? No, pues sí. ¿Sabe qué? Pues venía muy malo y no aguantó, ¿no? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que el que lo mató fuimos nosotros. ¿Vale? A lo mejor ese paciente, si le hubieran corregido la hemorragia y hubieran dejado que él solito se saliera de la fase compensatoria del choque, ya corregiste la hemorragia. Que salga él solo de la fase compensatoria y después hidratarlo, ¿sí? Sí le hubiera ayudado mucho. Pero como nos pusimos nerviosos y lo quisimos hidratar rápidamente, pues lo único que hicimos fue ocasionarle más problemas y terminamos matándolo, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué terapia así agresiva harían para poderlo ayudar? Ya vimos que el agua, pues no es no es tan fácil. Sí hay unas formas, sí hay formas de poderlo ayudar con elevando la perfusión. Pero esta que acabamos de mencionar no es la indicada. Sí hay después, yo creo que después lo van a ver cuando vean tratamientos en clínica de perros y gatos. Pero o sea, ya con lo que hemos visto, ¿qué le harían a este paciente? ¿Cómo lo podemos ayudar? Es por choque hipovolémico. No, tiene choque. Acuérdense que el choque, todos llegan a hipovolémico. Hipovolémico, ok. Sí, cierto. Sí, o sea, sí, todos los choques convergen en la hipovolemia. ¿Cómo lo pueden ayudar? Podemos suministrar un vasodilatador. No, pues es que no lo estás ayudando. Imagínense que esta fase compensatoria la hace para poder sobrevivir. ¿Qué pasa si yo doy un vasodilatador?
voy a ocasionar mayor encharcamiento de sangre, lo voy a terminar matando también. Ya llevamos 2 muertos. ¿Quién más? Ya el compañero acaba de matar a otro. Yo ya maté a uno, el compañero mató a otro. A ver, ¿quién más? ¿Qué más le podemos hacer a este paciente? Es lo bueno de dar clases, estar dando ese tipo de cosas, porque se nos pueden morir 100 pacientes y no pasa nada. ¿Sí? Todas las muertes son hipotéticas. Sí. Son virtuales, somos muertos virtuales, ¿no? ¿Qué más le podemos hacer? De acuerdo a lo que hemos visto de la fase compensatoria. Podría ayudar dándole vitaminas. No, las vitaminas no le van a servir de nada. Ah, pues no perdió vitaminas, ¿verdad? No, o sea, no, ¿para Perdió qué? proteínas y carbohidratos. Podríamos ayudarle dándole, pues, cosas con mucho azúcar. Le podemos dar un aporte de carbohidratos. ¿Cómo se lo vas a dar? Una Pues, solución glucosada. Pues después lo van a ver, pero la solución glucosada es al 5% y la cantidad de glucosa que tiene esa solución es nada, ¿sí? Entonces lo que le está suministrando es pura agua. E igual lo mata. Sí, lo vas a matar. Ya llevamos tres muertos, ¿no? se lo daría oralmente, o sea, a veces un dulce o algo así. No sé de farmacología, no soy como. Así es, Pero sí, es una buena. Acuérdense que los que nos decía nuestra abuelita de que no, que el niño se cayó y se asustó, denle un pan. O sea, los abuelitos son muy sabios, ¿no? Las personas que nos rodean, que han tenido mucha experiencia en cosas así traumáticas y eso, luego, o sea, no sé de dónde lo habrán agarrado, de ese conocimiento, cómo lo hagan, pero es un conocimiento empírico, pero muchas veces tienen razón. ¿Sí? Vía oral, vía oral, y si hay, como está en la fase compensatoria, necesita carbohidratos. Una de las desventajas de la vía oral, ¿sí? Es que si no sale de esa fase compensatoria, también hay hipoperfusión, hay bajo peristaltismo, y esos carbohidratos no van a llegar al torrente circulatorio, sino hasta tiempo después, ¿sí? Pero bueno, por lo menos no lo van a matar, ¿sí? Por lo menos dándoles carbohidratos vía oral, no lo van a matar. ¿Qué más? Pero necesitamos algo que lo ayude, que realmente digas tú, ah, mira, esto lo va a ayudar. Miren, un consejo que a mí me dio un, un médico, un maestro mío, me dijo, la solución siempre la tienes enfrente de la nariz, nada más que nosotros queremos buscarla en otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente, quiero encontrar a veces la solución del problema que tiene en los libros y la solución está en el paciente. Los libros nos van a ayudar, el conocimiento te ayuda, pero el que tiene la respuesta a lo que estás buscando está en el paciente y a veces no lo podemos llegar a observar. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? Que todo esto se perpetuara, que la fase compensatoria del choque empezara o los tejidos y células empezaran a tener tantos problemas porque está la fase compensatoria del choque.
hipoxia. La hipoxia, ¿no? Por eso, ¿por qué creen que tengo esa imagen ahí, la que están viendo? Entonces, ¿qué necesita el paciente? Oxígeno. Así es, oxígeno. No han visto hasta en las películas, ¿no? Después de que atropellan a alguien, ¿qué le ponen en la cara? Oxígeno. Después de que encuentran a una persona que está tirada, ¿sí? En el piso, que no saben qué le pasó, ¿qué le hacen? La oxigenan. Después de que sacan a una persona de un lugar donde se quemó y eso, ¿qué le hacen? Oxígeno. Entonces, si es un estado de hipoperfusión, ¿sí? Y como ya lo hemos visto en varias ocasiones, uno de los principales nutrientes en el organismo y que vas a durar sin él, si se te quita totalmente el aporte de oxígeno, vas a durar 5 minutos aproximadamente, pero a los 3 te vas a desmayar. Y este individuo tiene hipoperfusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle con oxígeno. ¿Sí? Es lo que lo va a ayudar más rápido. Si nosotros incrementamos la concentración de oxígeno en sangre, ¿sí? Vamos a ayudar a que esos tejidos que tienen hipoperfusión, por lo menos les llegue un poquito más de oxígeno y el organismo pueda salir más fácil de la fase compensatoria del choque. ¿Sí? Entonces, la clave en el choque es el oxígeno. ¿Ustedes han oído hablar de, por ejemplo, del choque calórico? Yo no, profe. No, viviendo en La Paz. Calor. Calórico de calor. ¿Un golpe de calor? Golpe de calor, sí, así es. Ok. Yo estaba pensando como de calorías, de grasa. Sí, yo también. No, de calor. A ver, nosotros ahí tenemos los tipos de choque de acuerdo al origen, ¿no? A lo que los produce. Hipovolémico, cardiogénico, séptico, neurogénico y anafiláctico. El choque calórico, ¿dónde caben esos? O el golpe de calor. Por hipovolémico, ¿no? No, pues si no está perdiendo líquidos. El choque calórico está mal entendido porque cree uno que es por deshidratación, no es por deshidratación. ¿Neurogénico? No, tampoco no se dañan el sistema nervioso. Es cierto. ¿Qué es lo que pasa cuando no tiene? Cardiogénico. A ver, ¿en qué? No, tampoco, no, el corazón. Acuérdense que el cardiogénico es cualquier alteración en el corazón. No tienen problemas del corazón. ¿A qué especies, por ejemplo, les da más choque calórico? A las pequeñas. No, pero a los perros, ¿no? Los perros, sí. Y a los perros. Ahora, ¿cómo pierden calor los perros? Por el jadeo. Por el jadeo. Y por la orina. No, calor no, líquido. No, generalmente cuando hay calor dejan de orinar. Nosotros, ¿cómo perdemos calor? Sudando. Sudando y a través de la respiración, ¿no? Entonces, cada especie tiene una forma de disipar el calor.
En el caso de los perros, que son las especies que más llegan a, no son las que más, por ejemplo, una especie que tiene más problemas para disipar el calor son los conejos, ¿sí? Pero bueno, es más difícil que tengan algún conejo, que hayan visto un conejo. Los perros, en el caso de los perros, ¿sí? Disipan el calor a través del jadeo. No pueden sudar. Entonces, a través del jadeo, están sacando ese vapor de agua caliente, ¿sí? Que tienen en el cuerpo. Pero ¿qué pasa si afuera el medio ambiente, lo que inhalo, está todavía más caliente? Yo exhalo a una temperatura corporal de 37 a 39 grados y afuera está a 40 y yo inhalo aire que está a 40 grados. ¿Va a perder calor? No. No. No, entonces le cuesta trabajo perder ese calor, ¿sí? Y si le cuesta trabajo perder ese calor, ¿qué va a pasar con el sistema respiratorio? Va a incrementarse el sistema respiratorio porque el paciente, ¿sí?, quiere disipar ese calor. Y entonces, si comparamos la inhalación con la exhalación, ¿cuál va a ser más grande, más en mayor cantidad? La inhalación. No, está más caliente, o sea, se va a calentar más Sí. rápido. Cierto, Va a cierto. querer sacar más e introducir menos aire, ¿no? Y entonces se va a volver en una exhalación larga, inhalación corta. ¿Y qué pasa si nosotros estamos inhalando? Por ejemplo, va a ser, ¿sí? Corta la inhalación y va a ser mucha la exhalación, ¿sí? ¿Qué está pasando con ese individuo? No está oxigenando inhalando, bien. no está oxigenando. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de el choque calórico o golpe de calor? La falta de oxígeno. La hipoxia, ¿sí? Porque está exhalando mucho e inhalando poco. Y esto lo que va a provocar es que la concentración de oxígeno corporal empiece a bajar. Y ese paciente, cuando empieza a bajar la concentración de oxígeno, pues se desespera, empieza a entrar en la fase compensatoria del choque, ¿sí? Y se va a desesperar y va a empezar a tener taquicardia y va a empezar a incrementarse la frecuencia respiratoria y entonces va a empezar a respirar más, ¿sí? Más rápido, la exhalación va a ser más y la inhalación va a ser más corta. Y entonces ese paciente va a tener hipoperfusión, ¿sí?, de oxígeno. ¿En cuánto tiempo se va a morir? 5 minutos. 5 minutos. En 5 minutos, ¿sí? En 5 minutos se va a morir. ¿Sí? Y por eso es que es tan peligrosa este choque calórico. Ahora, ¿se alcanzó a deshidratar? No. ¿No? ¿Y qué pasa si me lo llevan a la clínica? Yo lo veo y va, ya está en fases agudas del choque calórico, ¿sí? Yo digo, el choque calórico, calor, perdió agua y le pongo un suero. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Y se lo pongo rápido para que se enfríe. Se va a morir. No, lo voy a matar. Se va a morir. Yo lo voy a matar. ¿Qué pasa si yo lo pongo en un lugar? Acuérdense, tiene vasoconstricción periférica. Vasoconstricción periférica. Y yo lo meto, de estar en un ambiente de 40 grados, yo lo meto al aire y le bajo el aire, ¿no? A 18, al aire acondicionado. ¿Se acuerdan qué ocasionaba a nivel periférico esa vasoconstricción y esa hipoperfusión? Ocasionaba
problemas en los vasos sanguíneos, encharcamiento venoso, periférico. ¿Qué le va a pasar a esa sangre si yo bajo la temperatura así bruscamente? Se pueden hacer trémbolos. Así es, entonces lo que voy a hacer, voy a ocasionar una tromboembolia más rápido o una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Por bajar la temperatura tan rápido. ¿Y qué es lo que ocupa ese paciente? Realmente, ¿qué es lo que ocupaba? Oxígeno. Oxígeno, ¿sí? Era lo único que ocupaba, oxígeno. Y la temperatura, írsela bajando gradualmente, ¿no? Un lugar fresco, pero que no esté helado. Hay que irla bajando. Y la poca deshidratación que tiene, también se tiene que corregir gradualmente. Pero lo que necesita en ese momento es oxígeno. Entonces, ¿qué tipo de choque es ese? De acuerdo a lo que hemos visto. Hipovolémico. No. ¿No va a ser distributivo, profe? Porque todos los elementos están ahí funcionando, pero no puede llegar bien. No, pero la circulación está bien. Acuérdense que el distributivo es por la distribución de la sangre. No hay ningún problema con distribuirlo. Profe, en el único que yo tengo apuntado que hay falta de oxígeno es en el anafiláctico, pero es en el que habla sobre las alergias también. Ajá, no, pero no es alérgico, no es anafiláctico. En todos los choques, sí, hay falta de oxígeno. Pero no todos empezaron por la falta de oxígeno. Sí, nosotros estamos viendo el choque o lo clasificamos de acuerdo a qué es lo que lo originó. En este caso lo originó una falta de oxígeno. Entonces, también por lo que decía ahorita acerca de lo de la sangre, pues podría ser un obstructivo, pero pues ya siento que le estoy tratando de adivinar. No, es obstructivo. Hay algo que está obstruyendo una buena capacidad para introducir oxígeno a los pulmones, y eso es el jadeo. ¿Sí? El jadeo o esa exhalación excesiva está impidiendo que entre oxígeno. ¿Sí? Entonces se considera obstructivo. ¿Sale? Bueno, dudas que tengan hasta ahorita. Todavía me faltan varias cosas de lo del choque, pero hasta ahorita dudas que tengan. El choque distributivo y el obstructivo, ¿cuáles eran los dos que entraban en esa, o cómo era que se dividían esas dos? No recuerdo. No alcancé a apuntarlo la vez que lo dijo, pues. Podemos clasificar al choque de dos formas. Una, así como estaba anteriormente, la que se les había pasado, anafiláctico, séptico, neurogénico, hipovolémico, cardiogénico, o se puede clasificar, o como ya últimamente se clasifica, es hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. ¿Sí? Ok, gracias. Por ejemplo, cuando es distributivo es algo que está impidiendo una buena circulación de la sangre.
el choque anafiláctico, entonces, ¿qué es? Si se eleva la permeabilidad de los vasos y se sale líquido, y entonces la sangre no puede circular bien. Entonces, el choque anafiláctico es un distributivo. ¿Sí? Distributivo, no se puede distribuir bien la sangre. El choque séptico. Obstructivo. Obstructivo. No, séptico. El séptico ocasiona es distributivo, ¿sí? Porque no, el séptico es contaminación de la sangre. Si está contaminada la sangre, se eleva la permeabilidad de los vasos sanguíneos, se sale agua, entonces no se puede distribuir bien la sangre. Distributivo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ajá. ¿El neurogénico qué es? Obstructivo. No, No, el distributivo. distributivo, porque los vasos sanguíneos pierden el tono y entonces no se puede distribuir bien la sangre. Una neumonía, ¿qué tipo de choque puede causar? Obstructivo. Obstructivo, ajá. Pues es lo Obstructivo. mismo que en el calor, ¿no? Sí, no Sí. puede. Sí, no puede oxigenar bien. Es obstructivo. Algo está en los alvéolos que impide que se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Así es. Bueno, ¿dudas que tengan? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, pues nos vemos para la próxima clase. ¿Sale? Hasta el lunes. Hasta luego. Descansen. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Cuídense. Gracias.